Continuamos en la UNED y vamos a comenzar un grado, el grado de Antropología. Hablemos sobre el campo de estudio y el método de la antropología. En cuanto a disciplina científica, la antropología reúne teorías, métodos y técnicas. La teoría elabora regularidades, leyes y principios generales que trascienden los fenómenos particulares y singulares. El método hace referencia a reglas y operaciones lógicas seguidas en la investigación para someter a falsación teorías e hipótesis con el objetivo de refutarlas o corroborarlas. Si las teorías son refutadas, han de ser abandonadas y sustituidas por otras más plausibles. Las técnicas de investigación son un procedimiento estandarizado para recoger, tratar y procesar datos. Nos preguntamos, ¿qué es la antropología y qué estudia? La antropología estudia la variabilidad biológica y cultural del hombre en el espacio y en el tiempo. El hombre exhibe una gran variedad de comportamientos en todo el mundo, tanto en la actualidad como en el pasado. La antropología está constituida por 4 disciplinas: antropología biológica o física, arqueología, antropología lingüística y antropología cultural o social. Hablemos de ellas. Antropología biológica o física. Esta examina las bases biológicas de la conducta humana, así como la evolución de ella. Incluye disciplinas como genética de poblaciones, paleoantropología, que estudia la evolución humana a partir de fósiles de homínidos, primatología, etología y sociobiología. La arqueología, esta estudia vestigios materiales de culturas humanas desaparecidas, como palacios, pirámides, fortalezas, vías de comunicación, estelas, útiles, etc. Y para conocer el pasado de las sociedades humanas. Se describe el auge y declive de ciertas culturas y los factores que han incidido en su desarrollo. Se recurre a teorías de la antropología para explicar prácticas culturales como la guerra, la caza y la recolección, la horticultura, la estratificación social, la aparición del Estado, el sistema de creencias y prácticas religiosas. De la antropología lingüística diremos que ésta examina la variedad de lenguas habladas por el hombre, su función y origen, así como la manera en que el lenguaje influye en la cultura y a la inversa. Y por último, de la antropología cultural o social, diremos que ésta realiza el estudio comparado de las distintas sociedades humanas. Se ocupa de la variabilidad cultural en forma de estilos de vida, prácticas, costumbres, tradiciones, instituciones, conducta estereotipada, pautas, normas y códigos de conducta del pasado y del presente. Se trata de formas de pensar, de sentir y actuar estandarizadas, repetitivas, propias de un grupo social. La antropología habla de pausas sociales o grupales en la medida en que por una parte son compartidas por todos o una parte importante de los miembros de un grupo humano y por otra, estas pautas de comportamiento no son heredadas genéticamente, sino aprendidas en sociedad a través de la socialización o la enculturación, es decir, el aprendizaje. Esta es la razón por la que Taylor, en 1976, definía la cultura como ese complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad, es decir, pautas de comportamiento aprendidas y compartidas en mayor o menor grado por los miembros de un grupo humano. Otros antropólogos definen la cultura como una estrategia dinámica y adaptativa del hombre al entorno, facilitando su supervivencia. La adaptación biológica y ecológica, el sistema económico, la estructura social, la organización política y la ideología son respuestas flexibles de las que dispone el hombre para sobrevivir en cualquier rincón del mundo. La antropología cultural elabora teorías, leyes generales y regularidades sobre pautas culturales a partir de la comparación de diferentes sociedades. La etnografía sería, en cambio, la descripción de los fenómenos culturales en una sociedad o lugar concreto. Nos hacemos la pregunta, ¿qué se entiende por cultura?
El concepto de cultura hace referencia a las distintas dimensiones de la sociedad estudiadas por la antropología. Sería la ecológica o adaptación del hombre al medio ambiente, antropología ecológica. La económica o procesos de producción, distribución y consumo de bienes, antropología económica. Las clases sociales, los grupos étnicos, las redes sociales, las castas, las diferencias de género y edad, parentesco y grupos de filiación, familia y matrimonio, estructura y organización social. La organización política o gobierno de los asuntos públicos, antropología política, los sistemas simbólicos, lenguaje, creencias y valores, religión, rituales, magia, brujería y adivinación, como mitos y arte, antropología simbólica, relación de la conducta o la personalidad con la cultura, antropología psicológica o cultura y personalidad, concepciones sobre el hombre a partir de la reflexión o el pensamiento, antropología filosófica. La cultura se puede analizar desde dos perspectivas, la émic y la étic. La perspectiva émic tiene en cuenta el punto de vista o las explicaciones verbales dadas por el informante nativo. Y la otra, la perspectiva étic, adopta el punto de vista del antropólogo como observador ajeno al grupo estudiado, registrando la conducta de la gente. ¿Qué aportaciones de la antropología sería como ciencia social? Hay 4 características con las que se asocia el desarrollo de la antropología. Una, el relativismo cultural frente al etnocentrismo. Hablemos de él. La antropología ha estudiado sociedades no occidentales en las que se dan prácticas culturales que no están presentes o están prohibidas en Occidente. Esta situación ha conducido a que la antropología adopte una posición de respeto hacia la variedad de prácticas culturales existentes en las sociedades no occidentales. El papel del antropólogo es describir, analizar, interpretar, explicar estas prácticas y no hacer juicios de valor a partir de los principios dominantes en una sociedad. Se ha planteado el problema de si existe algún criterio compartido que permita comparar unas sociedades con otras y establecer una jerarquía de sociedades. El relativismo cultural sostiene que todas las culturas se sitúan en el mismo plano de igualdad. No hay una medida que avale que una sociedad es superior o más excelente que otra. Un criterio considerado válido por un grupo humano es rehusado por una sociedad vecina. El etnocentrismo sostiene, por el contrario, que los valores, normas y costumbres imperantes en una sociedad son superiores a las de otras culturas. Otra característica, la comparación intercultural. La antropología cultural elabora teorías o leyes generales válidas para las sociedades humanas a partir de la comparación intercultural de sociedades diferentes en el espacio y en el tiempo. Las teorías buscan generalizar y sobrepasar los aspectos locales de una población humana. De esta forma, la antropología rebasa la descripción etnográfica de lo singular. No se puede generalizar sobre el ser humano a partir de las prácticas culturales existentes en las sociedades occidentales. Podemos encontrar diferencias, pero también semejanzas que deben ser explicadas. Otra característica, el enfoque holista. El hombre está integrado por distintas dimensiones, engranadas entre sí como un todo complejo. Cada parte está interconectada con las demás, formando un sistema sociocultural. La perspectiva holista nos proporciona una concepción global e integral de la realidad social en vez de la visión fragmentada y parcial de otras disciplinas científicas. Este planteamiento confiere unidad y coherencia al estudio de campo realizado. No se puede separar el comportamiento humano del contexto cultural en el que tiene lugar. Y por último, otra característica, el trabajo de campo. Con la siguiente observación participante, es el método básico de la antropología para reunir información de primera mano sobre una sociedad. El antropólogo puede permanecer en un lugar días, semanas, meses, incluso años, recogiendo información sobre una sociedad. El trabajo de campo permite al investigador estudiar sobre el terreno una población local o una comunidad, implicándose en la actividad cotidiana desarrollada en distintos contextos, ámbito doméstico, lugar de trabajo, mercado, instituciones educativas, centros hospitalarios,
espacios de diversión y de ocio, contextos políticos y religiosos, etc. Y en ellos en los que se produce de modo natural dicha actividad. El antropólogo convive con la gente y participa de forma directa en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve la acción humana, observando lo que allí sucede. Hablemos de las corrientes de pensamiento en la antropología cultural o social. La antropología no es un campo de pensamiento homogéneo o uniforme, sino una disciplina. Esta está entrelazada por una gran diversidad de temas y problemas de estudio, enfoques, teorías y técnicas de investigación. Goethe ha señalado que la antropología tiene un gran prestigio y reconocimiento en otras disciplinas como filosofía, crítica literaria, lingüística, historia, economía, politología, derecho, psicología, teología, etc. Lévi-Strauss, Turner, Douglas, Licht, Charles, Drummond, Harris, Bourdieu, Goethe. Estos son antropólogos continuamente citados en todas partes y con cualquier motivo, pero en el interior de la disciplina existen teorías y planteamientos muy heterogéneos y opuestos, hasta el punto de que a veces no se sabe bien quién es y qué es la antropología, cuál es su identidad o campo de estudio, qué hace el antropólogo y para qué sirve. Goethe se ha planteado las siguientes preguntas. ¿Es la antropología una ciencia o una disciplina humanística? ¿No exhibe la antropología una falta de coherencia interna, una debilidad teórica y una irrelevancia práctica? ¿Son lo bastante objetivas, sistemáticas, precisas, predictivas, verificables? ¿Investigaciones que se apoyan en factores personales? ¿Un investigador? ¿En un tiempo concreto? ¿Un informante? ¿De un lugar concreto? ¿Para ser algo más que una recopilación de historias verosímiles? Concluyendo que el impresionismo, el intuitivismo, el subjetivismo y el esteticismo, y tal vez por encima de todo, la sustitución de los datos por la retórica y de los argumentos por el estilo, parecen ser los peligros más claros y presentes. La situación más temida, la falta de paradigma, resulta ser una afección permanente. ¿Qué clase de científicos pueden ser aquellos cuya principal técnica consiste en la sociabilidad y cuyo principal instrumento son ellos mismos? ¿Qué puede esperarse de ellos sino una prosa recargada y hermosas teorías? Se puede decir, como indica Keynes, 1974, que en la antropología hay dos grandes corrientes de pensamiento, que conciben la cultura como un sistema adaptativo o bien como un sistema de ideas. Hablemos de ellos, de la cultura como sistema adaptativo. La antropología biológica, la ecológica y la económica toman como punto de partida la cultura como un sistema adaptativo al entorno. Ponen especial énfasis en hacer de la antropología una disciplina objetiva, que busca reunir el mayor número de datos y hechos empíricos y trata de darles una explicación. Suelen manejar datos cuantitativos con los que se elaboran análisis estadísticos para corroborar una hipótesis. Por ejemplo, los antropólogos que han trabajado en la teoría del forrajeo óptimo han reunido gran cantidad de datos empíricos sobre clase y cantidad de alimentos adquiridos, tiempo y coste empleados en una expedición de caza y recolección, en la captura de cada recurso o en el forrajeo de un área. Asimismo, se plantean el problema de la representatividad de la muestra al objeto de que los datos reunidos se puedan generalizar a toda la sociedad. Se utilizan técnicas verbales y de observación de conductas estandarizadas y sistemáticas que proporcionan datos cuantitativos. Con frecuencia tienden a concebir la antropología como una disciplina científica que trata de explicar y predecir desde una perspectiva causal o funcional los fenómenos culturales. Prestan especial atención a las condiciones materiales de la subsistencia humana. Y el otro punto, la cultura como sistema de ideas. La antropología cognitiva, la simbólica y el estructuralismo analizan la cultura como un sistema de creencias, normas, principios y valores. Estas disciplinas hacen hincapié en la subjetividad y creatividad del antropólogo como autor de monografías y textos, rebasando la objetividad de los hechos.
consideran que la antropología ha de ser una disciplina hermenéutica o interpretativa que capte el significado o sentido de las prácticas culturales. Con frecuencia sucede que distintos antropólogos ofrecen diferentes interpretaciones de un mismo fenómeno cultural. Incluso un mismo antropólogo realiza a veces diferentes interpretaciones de una práctica cultural a lo largo de su vida. A menudo emprenden un análisis cualitativo y en profundidad de los fenómenos sociales y conceden cierta primacía a los procesos mentales y afectivos que moldean las prácticas culturales e influyen en ellas. Sostienen que la información obtenida de individuos, sea o no compartida por todo el grupo, es valiosa y otorgan menos importancia a la representatividad de la muestra de la que obtienen datos. Método de la antropología y técnicas de recogida de datos. El trabajo de campo y la observación participante constituyen el método de la antropología. El trabajo de campo plantea problemas como las técnicas más apropiadas de recogida de datos, análisis cualitativo y cuantitativo, fiabilidad y validez, tipos de hipótesis. Comenzaríamos con la técnica de recogida de datos. En ella utiliza el antropólogo el trabajo de campo y que son de dos clases: observación de conductas y técnicas verbales. En cuanto a la observación de conductas, el antropólogo observa y registra comportamientos, hechos, acciones y acontecimientos que tienen lugar en la población estudiada. La observación puede ser de dos clases: informal y formal. La informal, no sistemática o impresionista, es decir, se observa sobre la marcha y de forma improvisada lo que sucede. Sin en cambio, la formal o sistemática, estandarizada, esta es que consiste en registrar, incluso con cámara, los espacios y contextos en los que tiene lugar la acción, cuándo se produce y cuánto tiempo dura, con qué frecuencia ocurre, qué personas y de qué modo participan en la interacción y qué secuencia de actos conlleva. La kinesia y la proxémica han utilizado este tipo de técnicas al objeto de registrar, cuantificar y comparar los fenómenos sociales observados en distintas sociedades o grupos humanos. Y de las técnicas verbales, el antropólogo conversa, entrevista y dialoga con la gente en los distintos contextos de la actividad diaria, formulando preguntas y obteniendo respuestas verbales. Las técnicas verbales pueden ser informales y formales. Y de técnicas informales o no estandarizadas diremos que estas son valiosas en sociedades de pequeño tamaño en las que la homogeneidad es grande. Cualquier individuo puede ser un representante apropiado del grupo. Entrevistas con informantes clave. El informante clave es un miembro de la sociedad seleccionado por el investigador para obtener información minuciosa, bien fundada y precisa sobre distintos aspectos de la vida social. La selección de informantes clave competentes y buenos conocedores de su entorno social no es una tarea fácil. Exige tiempo y se basa con frecuencia en relaciones de confianza y amistad. Es conveniente seleccionar a personas que han vivido de primera mano los fenómenos narrados, no a las que se guían por rumores o suposiciones. Ahora bien, esta información puede estar distorsionada por la posición social o los intereses particulares defendidos por dichos informantes. En las sociedades estratificadas, los informantes clave pertenecen a clases jerarquizadas y la información facilitada puede estar sesgada según la clase social o las posiciones privilegiadas de poder. Se pueden producir discrepancias no solo entre los enunciados verbales formulados por los distantes informantes, sino entre dichos enunciados y la conducta real. Para evitar la información distorsionada, es adecuado ampliar la red de los informantes clave y contrastar los enunciados de los distintos informantes entre sí con la propia observación del investigador. De las historias de vida y narraciones populares. Los antropólogos piden en ocasiones a alguno de los informantes clave que narre la experiencia y la historia de su vida. Estas biografías ponen de manifiesto los valores y creencias dominantes en la sociedad a través del tiempo, así como la importancia de ciertos acontecimientos y pautas culturales. El problema planteado por las biografías es la representatividad de las muestras para que se puedan extender a la sociedad. Los cuentos populares, las leyendas, canciones, proverbios, refranes, mitos,
son narrados verbalmente por los informantes o conservados como material escrito en documentos, que son una fuente de información valiosa sobre un tema o la sociedad estudiada. De las entrevistas en profundidad diremos que esta consiste en que el informante habla de forma larga y distendida sobre un tema o problema con el investigador, lo que le permite a éste profundizar en algún aspecto de la sociedad. Y de los grupos de discusión son grupos pequeños, entre 4 y 14 personas, que proporcionan una información verbal valiosa sobre problemas que afectan a un grupo social. Se elige a personas que puedan hablar con confianza y exponer sin restricciones sus puntos de vista, a veces discrepantes, sobre determinados temas. Conviene elegir a personas que representen a distintas categorías sociales y centrarse en determinados puntos que son objeto de debate entre los participantes. Hablemos de entrevistas o encuestas estandarizadas y muestreo. Este tipo de técnicas son valiosas para grupos de gran tamaño, en los que hay una fuerte heterogeneidad o diferencias socioculturales intragrupales. El procedimiento consiste en seleccionar muestras o un número limitado de unidades de una población o universo de individuos, instituciones, acontecimientos y objetos. Las muestras deben ser representativas o reflejar realmente la composición de la población. Dichas técnicas permiten la cuantificación de los datos obtenidos y la extrapolación de los resultados de la muestra a toda la población. El muestreo puede ser probabilístico y no probabilístico. El primero comprende el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerados. El muestreo aleatorio siempre requiere que todo individuo de una población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. La selección de la muestra se hace al azar. El muestreo aleatorio sistemático selecciona al azar la primera unidad de la muestra y después va agregando elementos según el coeficiente de elevación o tamaño del universo dividido por el tamaño de la muestra. El muestreo aleatorio estratificado se aplica cuando las unidades de una población se subdividen en distintos subgrupos o estratos, como clases sociales, grupos étnicos, grupos de edad, género. Después se extraen al azar muestras de cada estrato o subgrupo. La estratificación puede ser proporcional, tiene en cuenta su ponderación en la población total o no proporcional. El muestreo aleatorio por conglomerados o cluster sampling selecciona de forma aleatoria una muestra de conglomerados o conjuntos de individuos. Cada conglomerado es una representación de la variedad de elementos del universo. Por ejemplo, cuando se quiere extraer una muestra de la población de una ciudad, se divide esta en subunidades territoriales más pequeñas, como municipios, distritos, manzanas, calles, viviendas. El muestreo no probabilístico puede ser de convención, por elección de expertos y por cuotas. En el muestreo de convención se obtiene información de las personas que uno encuentra disponibles o a mano. En la elección de expertos o basada en un juicio se elige una muestra que un experto considera representativa o sobre la base de algún criterio. En el muestreo por cuotas, la cuota sampling, el universo sometido al muestreo se clasifica según diferentes características como clase social, edad, género, grupo étnico, etc. Y se fijan cuotas o proporciones relativas de las distintas categorías de características en el conjunto de la población. Después, el entrevistador selecciona libremente a los individuos que considera oportunos. En las entrevistas o encuestas estandarizadas o estructuradas, el entrevistador formula las mismas preguntas y en el mismo orden a múltiples sujetos, para ver en qué medida las respuestas son o no compartidas. Pueden ser orales o escritas, abiertas. El sujeto expresa libremente sus opiniones sin tener que elegir respuestas previamente fijadas, o cerradas, que se formulan una serie de preguntas y un número fijo de respuestas alternativas que el sujeto selecciona. El cuestionario es la serie de preguntas estandarizadas que el entrevistador formula a los encuestados.